Viscosidad. La viscosidad es una característica de fluidos, ¿sí? Cuando hablamos de fluidos hacemos referencias a líquidos y gases, es decir, aquellas sustancias que por su poca cohesión intermolecular no tienen forma propia y adoptan la del recipiente. Viscosidad es la resistencia, es la posición que opone ese fluido a deformaciones producidas por tensiones de corte o de tracción. O podríamos resumirlo diciendo que es la resistencia a fluir. Es decir, cuanto más viscoso sea un líquido, más resistencia va a oponer a ese movimiento de fluidez, ¿sí? Bien, la viscosidad surge de las colisiones que existen entre las partículas del fluido, que se mueven a distintas velocidades y estas provocan esa cohesión, esa unión que evita el movimiento, que es el que se opone al movimiento. Bueno, acá están representados las tres fases, ¿no? Solamente sería aplicable a líquidos y gases. Bien, respecto a la viscosidad, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de distintos fluidos, o podría ser incluso el mismo fluido de distinta temperatura, porque la viscosidad depende de la temperatura, sobre todo en líquidos, es altamente dependiente. Por ejemplo, cuando nosotros en una sartén ponemos aceite, vemos que inicialmente ese aceite tiene una viscosidad dentro de todo elevada, ¿sí? Le cuesta llegar, si volcamos de un lado hacia el otro la sartén, vemos que les cuesta llegar de un lado a otro. Cuando inclinamos el plano, es decir, cuando ponemos un esfuerzo, en este caso sería un esfuerzo de corte. Bien, sin embargo, cuando a la sartén la ponemos al fuego y comienza a calentar, vemos que el aceite se vuelve más, entre comillas, líquido, ¿sí? Es decir, se vuelve menos viscoso, fluye con mayor facilidad. En este caso vemos que en el ejemplo parecería miel, por ejemplo, y se abrieron las compuertas al mismo tiempo. Sin embargo, la que posee mayor fluidez, es decir, la que tiene menor viscosidad, alcanzó un cierto volumen mucho más rápido porque justamente tiene menos resistencia a fluir, con lo cual cae con mayor facilidad. Sin embargo, vemos que a medida que aumenta la viscosidad, que sería hacia el lado derecho, este es más viscoso. El cuarto compartimiento tiene un líquido más viscoso que el primer compartimiento. Ven que todavía incluso no cayó. Y el quinto ni siquiera apareció. Por ejemplo, una miel, ¿sí? Tenemos miel que son de distintas viscosidades. Vieron que hay algunas que son muy líquidas, es decir, que tienen baja viscosidad, y otras que son muchísimo más espesas. Y el término líquido y espeso se los digo entre comillas porque no son términos del todo técnicos o químicos. Sin embargo, los usamos muchas veces en la jerga, ¿sí? Bien, por ejemplo, acá tenemos cómo se comportaría un fluido ante un esfuerzo de corte, ¿sí? Esto es un fluido, parece un cuerpo sólido, pero estaríamos representando un fluido. La pared de fondo, ¿sí? Es la que tiene una adhesión y el esfuerzo de corte se aplica sobre la parte superior. Hace que el plano se incline, es decir, el líquido tiende en cierto modo a fluir y las capas superficiales que están en contacto con esta fuerza que le está implicando este corte o tracción podría ser, no, sería más bien corte, ¿sí? Los términos corte, tracción y compresión los vamos a ver en detalle cuando veamos trituración de sólidos. En este caso vemos que ese esfuerzo de corte está generando distintas capas, ¿sí? Y que cada capa tiene cohesión entre ellas, con lo cual ofrecen resistencia. Y tiene que ver con esto de cómo interactúan las moléculas dentro del líquido. O sea, mientras mayor sea la cohesión, la unión que tienen las moléculas entre sí, mayor va a ser la resistencia a moverse, es decir, más viscosidad. Bien.
vamos a ver lo que sería un fluido ideal y lo que en realidad es un fluido real. Cuando se define fluido ideal es aquel que no tiene viscosidad, que la viscosidad es cero, es decir, fluye con total naturalidad. Por ejemplo, este es un perfil de velocidad, ¿sí?, de flujo dentro de un tubo. Estas serían las paredes del tubo y el líquido desplazándose por dentro. Líquido gas, ¿sí? En este caso, fíjense, los perfiles del vector que indica la velocidad en cada punto tiene exactamente la misma distancia. ¿Por qué? Porque se mueve todo igual, porque no está teniendo una resistencia fluida. Es decir, acá la viscosidad es nula. Esto es un fluido ideal. En cambio, en un fluido real, el perfil ya no es plano, sino que tiene una forma de parábola. ¿Por qué? Porque en los extremos, donde está unido a la superficie, opone cierta resistencia a moverse. Fíjense que sería el caso anterior que vimos, ¿sí?, en el cual la base conserva el mismo punto de contacto, que es el de mayor resistencia, el que más agarre tiene, y los otros se van desplazando en función de esta fuerza que se está aplicando. Con esto sucede igual en los puntos de contacto con el tubo. Las moléculas tienden a quedarse en el lugar que estaban, ofrecen una resistencia al movimiento, y a medida que nos localizamos en el centro del tubo, el vector de velocidad es el de mayor tamaño, porque ahí ya se está, se está desplazando con mayor facilidad, ¿sí? La relación entre una y otra es la que nos va a dar, entre uno y otro de los planos estos, los vectores, la que nos va a dar la viscosidad. Esto es un fluido real, así se comporta en la realidad. Un fluido ideal vemos que tiene viscosidad cero. Los fluidos ideales, como su nombre lo indica, no existen en la naturaleza, es una forma, una simplificación que se efectúa para poder llevarlo a análisis, ¿sí? Lo que sí existen son los fluidos newtonianos y no newtonianos, que tienen que ver con el concepto anterior. Un fluido newtoniano es aquel que va a depender de las propiedades del entorno, como por ejemplo la presión y la temperatura, pero no de un gradiente de velocidad o una fuerza externa que se le esté aplicando. En este caso, los fluidos newtonianos, la viscosidad se mantiene constante, ¿sí?, a lo largo del tiempo, si no varía ni la presión ni la temperatura. Por ejemplo, podríamos estar hablando del agua y el aire en estos casos. En cambio, un fluido no newtoniano también va a depender de la temperatura y de la presión, pero va a ir cambiando su viscosidad a lo largo de la tensión de corte. O sea que a medida que se aplica una fuerza sobre este fluido, el fluido cambia su viscosidad. Esto hace un poco más sensible o más difícil el análisis, porque justamente al aplicarle, por ejemplo, en el caso de una mayonesa, por ejemplo, que se bate, cuando se hace casero, una crema chantilly, va cambiando la viscosidad. Eso es porque hay una tensión de corte que va modificando la interacción entre las moléculas y lo va cambiando. Otros ejemplos podrían ser grasas, materiales plásticos, sangre, todos ellos. La viscosidad, deja de ser constante a medida que se le aplica una tensión de corte. Bien, acá vemos unos ejemplos de distintas viscosidades. La viscosidad se mide en poids, la cual está dada por la masa sobre la longitud por el tiempo. Esta unidad es muy chica, entonces para poder hablar con mayor facilidad, normalmente se habla de centipoise, y se define el agua como sustancia universal como referencia a un centipoise. Y se define además, dijimos que la viscosidad depende de la temperatura y de la presión, entonces se toma temperatura y presión estándar, 25 grados centígrados y una atmósfera. Esta sería la viscosidad del agua. La viscosidad del alcohol, por ejemplo, el etanol, el alcohol que normalmente tenemos en nuestras casas o que conocemos, es de 1,25, es decir, es más viscoso. Nos da la sensación de que no, ¿sí? O sea, uno dice, no, si tuviéramos que
que pensarlo sin ver estos números diríamos que el alcohol es más viscoso. Y acá es cuando la cabeza nos engaña con otros conceptos, como por ejemplo la volatilidad, que no tiene nada que ver con la viscosidad. Tiene que ver en términos que por las interacciones intermoleculares y ese tipo de cosas, pero no en cuestiones de que son propiedades de sustancias totalmente distintas, ¿sí? Y también se confunde la viscosidad con la densidad. Así que chicos, por favor, diferencienlo bien, son parámetros distintos, son propiedades físicas o químicas distintas, ¿sí? Entonces, el agua es menos viscoso que el etanol. Sin embargo, si consideramos, por ejemplo, el cloroformo o el benceno, estos son menos viscosos que el agua, ¿sí? Bien. La viscosidad para los gases se comporta de un modo respecto de la temperatura y la presión, y en el caso de los líquidos de otro modo, ¿sí? Esto es importante. Básicamente la presión no influye mucho sobre líquidos, ya hablamos que los líquidos son incompresibles, entonces no se pueden comprimir o se pueden comprimir extremadamente poco, entonces la presión básicamente no influye sobre líquidos, pero sí se ve altamente influido con la temperatura. A medida que aumenta la temperatura disminuye la viscosidad, que es el ejemplo que les daba recién del aceite. Con aumento de la temperatura el aceite fluye más, es decir, que es menos viscoso. En el caso de los gases es al revés, el aumento de la temperatura aumenta la viscosidad. Esto se debe a que las moléculas se mueven con mayor rapidez y en el caso de los gases genera un aumento, una resistencia ¿sí? a la fluidez. Y la presión, al aumentar la presión, al haber una compresión dentro del gas, también aumenta la viscosidad. Es más, si se comprime con demasiado el gas, se cambia de estado y pasa a líquido, como por ejemplo el gas de los encendedores, ¿sí? Es un gas, sin embargo, ustedes dentro del encendedor lo ven que está en líquido porque se aumentó tanto la presión que está líquido. Incluso cuando ustedes aprietan el encendedor, lo que hacen es abrir una válvula y se libera la atmósfera, y como la presión atmosférica es menor, vuelve a gas. Y ahí se produce la combustión, justamente un gas inflamable, por eso la ruedita es la que le da la chispa, se produce el triángulo de fuego y ahí comienza a haber combustión, porque tienen un comburente, tienen aire y tienen la chispa, ¿sí? Bien, veamos, bueno, la viscosidad de los gases, por una cuestión lógica, es mucho más, fluye con mayor facilidad, es decir, es menos viscoso un gas que un líquido. Acá vemos, por ejemplo, del agua a 0 grados centígrados, todavía en estado líquido, o sea, ahí está haciendo el cambio de fase, es 1,75 centipoise. Sin embargo, o sea, a 25 recuerden que era 1, ¿sí? O sea, casi el doble cuando se está acercando al punto de solidificación. Y una vez que se solidificó, es decir, una vez que pasó a estado sólido, chau viscosidad, no hay viscosidad, ¿sí? No aplica a un término, a un sólido, a menos que este sólido sea amorfo y por eso ya los mezclo un montón. Pero no se preocupen, no aplica, ¿sí? En el sólido amorfo, por ejemplo, sería un vidrio, y ahí hay una discusión porque es una especie de como que en realidad sí fluye, ¿sí? Se ha comprobado en iglesias de muchísimos años que ciertos vidrios tienen en la parte inferior mayor espesor que en la parte superior. ¿Qué quiere decir? Que por efecto de la gravedad con el tiempo fue fluyendo, ¿sí? Pero es un fluido extremadamente lento, no aplicable para nuestro caso, simplemente se los cuento como un dato de color, ¿sí? Volvemos a la viscosidad del agua. Entonces, a 0 grados 1,75 centipoise y a 100 grados 0,28. Cambia mucho, ¿sí? Evidentemente, realmente influye considerablemente la temperatura en la viscosidad. Vamos a ver cómo medimos. Básicamente, el principio para medir la viscosidad es relacionar la distancia que recorre la sustancia en un determinado tiempo.
tenemos, vamos a ver dos viscosímetros, tienen un video para ambos, creo que hay uno para cada uno, para que puedan verlos y ver justamente cómo funciona, cómo es la dinámica. Uno de los viscosímetros usado es un coaxial o rotacional, que son dos cilindros que comparten el mismo centro, uno interno y otro externo. El fluido se coloca entre medio de estos dos cilindros y se hace girar alguno de los dos, ¿sí? Normalmente van a ver que el que gira en los equipos actuales es el cilindro del centro, ¿sí? Y esto aplica una torsión y lo que se analiza es justamente la resistencia que tiene la adhesión a las paredes de ese líquido. Eso se traduce en un número que a través del tipo de usillo que se utilizó, que es el que está en la parte central, el cilindro central, se traduce en un número que es el que conocemos como viscosidad. Este caso sería, por ejemplo, un viscosímetro análogo, que una regla medida se encuentra en la parte superior, y ahí cuando llega a un equilibrio se queda fija, y con eso se puede llegar a leer la viscosidad del fluido. Otro equipo es en realidad el mismo pero digital, es decir, que transforma ese número en un número digital para poder incluso controlarlo, ¿sí? Hacer un sistema de control, como ya vimos. Y un viscosímetro muy sencillo, pero no por eso menos práctico, es la de copa DIN o copa Ford. Es muy fácil de aplicar. Se coloca el líquido en la parte interior de la copa hasta que ésta rebalsa, y esta copa posee en la parte inferior una perforación, con lo cual se debe obstruir esa perforación mientras se carga el líquido, y luego se activa un cronómetro y se visualiza cuánto tiempo tarda en caer el líquido que estaba dentro de la copa. Y esto nos da justamente esta relación que existe entre distancia y tiempo, que es el que relacionamos para la viscosidad. Es decir, que si el líquido cae muy rápido, la viscosidad es poca, y si el líquido cae muy lento, la viscosidad es elevada. Consideren, por ejemplo, qué pasa si yo pongo dentro de la copa, por ejemplo, un dulce de leche, o qué pasa, sin embargo, si pongo un jugo de fruta. La viscosidad van a ser totalmente distinta. Este parámetro es muy importante en la carrera de ustedes, en bromatología, dado que es un concepto que en alimentos influye mucho, ¿sí? Para trasladar, para manipular, para darle las características final del producto. La verdad que por eso quería profundizar en viscosidad, para que es un concepto que creo que es importante y que quede claro. Puede llegar a ser un poco confuso o un poco extraño, pero bueno, cualquier duda, vean el video las veces que haga falta y me consultan. Bueno chicos, nos vemos en la próxima unidad.